Lo que se observa en realidad no es tanto un panorama de reforma pública, sino más bien un panorama de privatización de facto. O sea, de hecho, los padres de familia están enviando, apenas pueden, apenas tienen recursos, envían a sus hijos a colegios privados, ¿no? Es decir, ante el abandono, ya que lleva ya varias décadas del estado de la educación y su consecuente deterioro, la tendencia es que los padres de sectores urbanos especialmente, apenas tienen dinero para hacerlo, inscriben a sus hijos en colegios privados. En realidad, entonces, lo que está ocurriendo es una privatización de la educación, no tanto una municipalización o una reforma pública. Esto no responde aparentemente, por lo menos, a ningún plan, pero sí es la consecuencia de los años en los que la educación pública pues, se ha venido deteriorando. Aparentemente no debería haber ningún problema, pero sí lo hay, porque el hecho de pagar por una educación no quiere decir que uno reciba educación de calidad, ¿no? Y el gran problema es que esos colegios están funcionando sin mucha supervisión, bastante desregulados. Usted puede ver que hay colegios que funcionan pues en casas, que no tienen patios, ni siquiera tienen patios para recreo. Algunos incluso tienen una matrícula numerosa y funcionan en edificios que fueron construidos para oficinas o departamentos, ¿no? No solamente no tienen patios, sino que además tienen escaleras que supuestamente no deberían tolerar tanta población, ¿no? Son escaleras para gente que vive, no para gente que estudia, ¿no? Entonces, en cuanto a infraestructura, pues están bastante bajos. En cuanto a calidad docente, tampoco parecen estar mucho mejor que los escolares de colegios públicos, no necesariamente. Entonces, es una inversión que no necesariamente tiene una correlación con una mejora significativa. Parece que no existen mecanismos de regulación suficientemente precisos, ¿no? Hay una ley aprobada durante el gobierno de Fujimori que precisamente tenía por fin, explícito al menos, promover la inversión privada. Eso fue la ley del año 96, si no me equivoco, ¿no? Pero el resultado ha sido bastante negativo. ¿Por qué? Porque esta ley permite que las escuelas y las universidades tengan fines lucrativos. Es decir, institutos privados ha habido siempre. Por ejemplo, los colegios religiosos serán privados, ¿no es cierto? La Universidad Católica es una universidad privada. Pero hay una diferencia: la Universidad Católica no es una universidad con fines de lucro. Y ese detalle, el permitir que las escuelas y las universidades tengan fines lucrativos, cambia significativamente el panorama. Tiene un efecto muy negativo en la mayoría de los casos. Hay una evaluación que también demuestra resultados bastante dramáticos. Es la evaluación censal de estudiantes. ¿Qué ocurre ahí? Ahí tenemos estudiantes que el 23.7% de los escolares se halla por debajo del mínimo de comprensión lectora, es decir, no han entendido nada. En cuanto a competencia matemática es peor, el 53.3% está por debajo de los objetivos mínimos. Mucho peor en matemáticas que en comprensión lectora. Sí hay una diferencia entre colegios privados, bastante notoria en el caso de comprensión lectora, ¿no? Porque en el caso de comprensión lectora, los colegios privados solamente muestran un 6.2% por debajo del mínimo, mientras que los colegios públicos demuestran un 28.9% por debajo del mínimo. O sea, ahí claramente hay un punto a favor de las escuelas privadas a pesar de todo, a pesar de sus deficiencias. Pero, ¿qué ocurre también? Es decir, cuando hablamos de educación, tenemos que tener en cuenta también los factores extraescolares. Muchas veces nos concentramos en que un alumno tiene un buen desempeño académico porque tiene un buen profesor o porque tiene computadoras en su escuela, etc. Pero lo que es interesante es que el principal predictor, la variable que mejor correlaciona con el desempeño académico, es el nivel socioeconómico del estudiante. O sea, que tiene un altísimo grado de correlación. Por más que uno tenga un buen colegio, o esté en un buen colegio, o tenga buenos profesores, una excelente infraestructura,
parece que el origen social, el entorno social, tiene mucho más impacto, ¿no? Entonces la escuela tiene que hacer algo para que compensar ese impacto. Los colegios empiezan a responder a las demandas de los padres. Esto empieza a funcionar como un mercado bastante imperfecto, porque es un mercado asimétrico en el cual la información es totalmente asimétrica. Entonces, el padre cree que es bueno que el niño aprenda a leer a los 4 o los 5 años. El padre cree que a los 15 años ya debe estar preparándose para su carrera universitaria. El padre cree una serie de cosas y puede ser que las crea con la mejor intención. Pero si la escuela responde a ese tipo de demandas, ya deja de ser una escuela formativa. O sea, efectivamente, la escuela responde mejor a la demanda, pero la demanda poco tiene que ver con la educación. Se descuida la educación integral porque se está inclinando la balanza hacia una educación basada en la demanda de los padres. Y los padres no son educadores, los padres no tienen por qué saber.